Buenos días, cafetera. Ayer supimos que un tribunal en Australia ha condenado al cardenal George Pell, de 77 años, por haber agredido sexualmente a dos adolescentes de 13 años de edad en la Catedral de Melbourne en 1996. Es una noticia de altísima trascendencia global, habida cuenta de que estamos hablando de un cardenal que es asesor del Papa Francisco, tesorero responsable de las cuentas del Vaticano, o lo que es lo mismo, la tercera persona con más poder en la jerarquía católica, según explica la BBC. Pell, que siempre ha defendido su inocencia, forjó su carrera como partidario de valores católicos tradicionales, asumiendo posturas conservadoras en contra del aborto, de los métodos anticonceptivos, a favor del celibato de los sacerdotes. Y en diciembre pasado, Pell fue trasladado del círculo próximo del Papa y su periodo como tesorero del Vaticano llegó a su fin el pasado domingo. Y Pell, insistimos, no era un obispo cualquiera. Ascendió entre la jerarquía católica a tal punto que llegó a ser considerado entre los posibles sucesores del Papa Benedicto XVI, cuando el pontífice renunció en 2013. Con todo este terremoto en la cúpula del Vaticano, del que apenas teníamos noticia, cobran ahora un sentido especial los movimientos de las últimas semanas de condena hacia los actos de pederastia. En la batalla por la contraprogramación informativa y también por una necesidad evidente de abordar de una vez el asunto al que el Vaticano llega extraordinariamente tarde, se han aprobado una serie de medidas para luchar contra la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. Ahora las conferencias episcopales de cada país tienen que dar a conocer cuáles son esas normas y, sobre todo, están obligados a crear mecanismos eficaces de fiscalización y de cumplimiento. No vaya a ser que la Iglesia Católica, que no se caracteriza precisamente por su agilidad histórica, tarde otros 2000 años en ver cómo esas medidas son implantadas en su estructura. Buenos días, cafetera. Esta es la apertura del programa de radio de hoy, 27 de febrero de 2019. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María, hola Resistencia. Soy Eva y vivo en Londres y acabo de pagar mi tercer año consecutivo de mecenas, la cuota de mecenas. Y la verdad es que estoy súper orgullosa de formar parte de esta confraternidad y bueno, no tengo palabras para expresar la gratitud que siento a todos vosotros y a este proyecto maravilloso que hemos formado entre todos. Y bueno, que esto siga y que arriba la resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. I know too that members across the House are deeply concerned by the effect of the current uncertainty on businesses. So today I want to reassure the House by making 3 further commitments. First, we will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March at the latest. But he wants to do something great also, and I think he wants to do something that would be on a par. If you look at what you've done in a short time, he can do it in a very, very rapid time, make North Korea into a great economic power. Todo esto ha quedado ocultado por unos vehículos que sí que es muy lamentable, pero que por mucho más que lo repitamos, ni serán más coches ni serán menos daños. Es unos coches en unos vehículos de una actitud que no la comparto, que es una ruptura de la disciplina no violenta que ha caracterizado el movimiento soberanista, pues que no, pero no lo comparto yo y no lo comparte los cientos de miles de catalanes que se manifiestan siempre. Yo creo que el 27 de octubre se aprobaron 2 propuestas de resolución y se votaron y se leyó un preámbulo que era una declaración política.
Cuando dice política, sin consecuencias jurídicas. Cuando dice política, ¿a qué se refiere? ¿A que era de mentira, de broma, teatro, sainete, farsa? ¿A qué se refiere cuando dice eso? Pues que era política. No sé si usted considera que la política es una farsa, es un sainete, pues entonces sí. No lo pero considero. Yo entiendo que la política es una cosa seria y es una declaración política. Bueno, vamos a ver. Sí, señor. Ustedes han roto la sociedad catalana. Sí. Y entre otras cosas, este catalán, hijo de maestra de catalán, este catalán se hace toledano, no por razones de partido ni electorales, se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. Simplemente decir que el ministro Borrell es una persona que está llamado a ocupar posiciones importantes tanto en la esfera nacional como internacional. Yo creo que de todos es conocido su larga trayectoria, su amplio conocimiento, la aportación genuina que hace a la política y, por tanto, si así es y si finalmente se confirma, será un magnífico candidato. No es que hayan anunciado que iba a haber elecciones como hicieron Zapatero y Felipe González. El problema es que lo ha anunciado diciendo que iba a utilizar la Moncloa y la Diputación Permanente para seguir prometiendo lo que no pueden pagar. En este país el aborto es un derecho, creo que cuestionarlo es una grave ofensa y un grave retroceso para los derechos de las mujeres. Creo que la sociedad española no se lo va a permitir y le pediría por favor al señor Casado que no haga campaña electoral con los derechos de las mujeres. Todavía seguimos esperando a que el Gobierno cumpla el compromiso de derogación de la reforma laboral, afirmándoles además que en este caso no han negociado absolutamente nada con nosotros a este respecto, sabiendo que tenemos un acuerdo presupuestario firmado que recoge estas medidas. La legislatura se acaba, pero el cambio climático continúa. Sepan ustedes que esto no es lo que piensan la mayor parte de los españoles y de las españolas. Según las encuestas de Ipsos, el cambio climático, los españoles son entre las opiniones públicas más preocupadas por los impactos del cambio climático. Y es lógico porque nuestro país está especialmente afectado. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The older will take the old wise away, and the winter will never. Bueno, pues eso es lo que dio la actividad parlamentaria de sí ayer. Ya veo que hay un cierto hastío, es compartido, pero en todo caso, ahora vamos a repasar las portadas de los periódicos y analizamos un poquito cuáles son las reacciones políticas, porque hay algunos asuntos verdaderamente trascendentales también que se están produciendo paralelamente. Escuchabais a Theresa May, que anuncia una segunda votación en el Parlamento sobre el Brexit el 12 de marzo. También se está hablando de prorrogar la salida, por lo menos si se produce de forma dura, esperar algunas semanas para hacerlo de una manera un poquitín más organizada, más fiscalizada, más preparada. También hemos visto esas palabras de Donald Trump antes de la reunión con Kim Jong-un. Están ocurriendo cosas en el mundo ante las que los medios de comunicación nacionales apenas están dedicando atención. Pero fijaos lo que hoy dice el Confidencial.com. También tiene impacto en nuestro país. Asaltan la embajada de Corea del Norte en Madrid, con rehenes, con robo de ordenadores. No hemos tenido noticia de esto, fue el pasado viernes en la embajada. Dice el Confidencial.com que entraron unos hombres armados que tomaron la embajada de Corea del Norte, está en Aravaca, maniataron al personal de la sede diplomática, permanecieron en el edificio durante al menos 4 horas y robaron ordenadores y algo de material. Hay una investigación abierta, dicen que no se va a dar más datos, está conducido por la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores, está conducida por la Policía Nacional, la investigación, pero por lo que se ve una mujer logró escapar del recinto consular, empezó a gritar en coreano y entonces se explicó que un grupo de hombres entró armados, amordazó al personal y los responsables policiales enviaron una patrulla hasta la mansión con el fin de comprobar lo que estaba diciendo la señora, que aseguraba que había conseguido huir de los asaltantes. Bueno, atención, una vez sobre el terreno, cuenta el Confidencial, un hombre bien vestido
con el clásico pin de Kim Jong-un, abrió y transmitió al policía que no había ningún problema, que estaba todo normal. El funcionario transmitió la información a sus superiores y estos le ordenaron que se quedase allí y mantuviese una discreta vigilancia. Minutos más tarde, cuando parecía que no sucedía nada extraño, se abrió el portón de la finca y 2 coches de alta gama salieron a gran velocidad y abandonaron el recinto en pocos segundos. Dice, y apenas unos instantes después comenzaron a salir a la calle los empleados de la embajada que habían permanecido retenidos. Desde la legación diplomática no han querido aportar ninguna información a esto, pero están ocurriendo cosas que son muy, muy inquietantes. Un grupo de hombres armados entra en una embajada, ni más ni menos que en Madrid, en el corazón de Europa, amordazan a sus trabajadores. En fin, muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más. Vamos a intentar observar, evidentemente, las noticias que cuentan los medios nacionales, pero también poner el foco en aquellas sobre las que no están prestando atención, sobre las que no se está poniendo el foco directamente, y para eso lo vamos a hacer tanto en la agenda setting, con algunos que sí dejan su rastro, como con la agenda a cafetera. Buenos días, María Navarro. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, de miércoles. Pues ahora hablaremos después. Bueno, ayer fue un exitazo el momento de eticista, el momento del eticista. Gracias a la aportación de una pareja que nos contó su experiencia de amor libre. Así que, bueno, yo creo que fue muy interesante. Y además fue muy bien acogido. Pues, en fin, la verdad es que sí, que ha tenido mucho éxito. Bueno, un saludo muy especial a Angélica, Dalayenator, la tía Faustina, Villasures, Broker, Mamen, Cloud, José Francisco, Los Gatos, un montón de gente, David, que se incorpora a esta hora, enfermero, Salesa, Hortens, que dice enfermero, dice, si no te lo dice la tele, es que no ha pasado. Claro, eso es lo malo, que nos encontramos con que a nuestro alrededor fluyen un montón de noticias, por eso aquí tenemos el compromiso de daros a conocer las noticias que cuentan los demás, pero también aquellas que no cuentan, para que uno cuando salga por la mañana de casa pueda decir que está bien informado. Esto es La Cafetera. Simplemente decir que el ministro Borrell es una persona que está llamado a ocupar posiciones importantes tanto en la esfera nacional como internacional. Yo creo que de todos es conocido su larga trayectoria, su amplio conocimiento, la aportación genuina que hace a la política y, por tanto, si así es y si finalmente se confirma, será un magnífico candidato a las elecciones europeas, como igualmente ha sido un magnífico ministro de Exteriores durante todo este periodo y, por tanto, pues tendrá el apoyo, como no, de todos los militantes y de todos los simpatizantes de este partido y espero que del conjunto de la sociedad. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, 627-002-002, el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestra opinión, ya sabéis, unos 30 segundos de mensaje con un pequeño titular en texto para que podamos ordenar la conversación. Y también hay un hashtag, almohadilla, la cafetera Batilix. Con esta importante noticia con la que dábamos inicio al programa, resulta que ya sabéis, hemos sabido de la condena al cardenal George Pell, 77 años. Había agredido, según el tribunal, sexualmente a 2 adolescentes de 13 años de edad en la Catedral de Melbourne en 1996. Y como es un personaje de una grandísima trascendencia en toda la línea vaticana, que no se nos olvide que es la tercera persona con más poder, dice la BBC, la tercera persona con más poder en la jerarquía católica, tesorero del Vaticano, asesor directo del Papa. Lo han sacado del círculo del Papa hace apenas unas semanas y tanto es así que su mandato como tesorero llegó a su final el pasado domingo. No era un obispo cualquiera, había sido incluso considerado un posible sucesor del Papa Benedicto XVI cuando el pontífice renunció en 2013. Así que la noticia tiene una enorme trascendencia, pero sobre todo explica por qué estas prisas en el Vaticano para presentar un plan de medidas de choque contra la pederastia. ¿Por qué esas declaraciones tan contundentes cuando han mantenido durante tantos años el silencio? ¿Por qué esta cumbre que ha organizado el Vaticano de forma improvisada? Bueno, pues ahora entendemos muchas de las razones, porque esta sentencia, que era de hace algunos meses, no se conocía, porque la ley australiana impide que se pueda dar a conocer algunos datos de una cierta sensibilidad, así que se ha esperado, pero se ha conocido ahora, justo cuando, además,
diferentes obispados del mundo van a tener que informar, como va a pasar aquí en la Conferencia Episcopal Española, que esta tarde va a haber una importante reunión donde se van a dar a conocer cuáles son las medidas que va a aplicar a partir de ahora la Iglesia Católica para luchar, dicen, con contundencia contra la pederastia en el seno de la Iglesia Católica. En todo caso, nos parece que es una noticia extraordinariamente relevante, que coincide con la otra en el tiempo y, con esa contraprogramación informativa han conseguido que pase prácticamente esta noticia pues acompañada de las medidas que se van a anunciar. El número 3 del Papa, atención, no es una cosa menor. Bueno, hablaremos de eso porque lo están recogiendo los medios internacionales. En España no, en España está muy colocado el foco en las noticias locales. Se saltan un poquito con el asunto de las europeas, porque ya sabéis que el gobierno, escuchábamos antes cómo lo justificaba la ministra Montero, ha anunciado que envía a Estrasburgo a Josep Borrell. Dice el periódico El Mundo que el separatismo lo jalea. Dice, precipita el anuncio de la marcha de su ministro, más crítico con el independentismo, y deja en poder del PSC la candidatura de Barcelona. Esquerra, el PDeCAT, dicen, trabajaba para hacer imposible el diálogo, dicen sobre Josep Borrell. Que en todo caso, independientemente de eso, recordábamos ayer esta declaración que hizo hace algunas semanas Gabriel Rufián, cuando dijo que Podemos le había ofrecido la cabeza de Borrell como ministro, si apoyaban los presupuestos. Bueno, el caso es que Borrell, desde luego, aunque repitiese el gobierno, lo que sí parece claro es que no estaría entre los ministros porque se va a Europa. Es una importante decisión en términos de política aquí en España, pero mientras tanto el mundo tiene la mirada puesta en Europa y concretamente en lo que ocurre con el Brexit. May se lava las manos, deja en el Parlamento el futuro del Brexit, dice el periódico El Mundo. Los diputados británicos decidirán entre retrasar la salida de la Unión Europea o irse sin acuerdo. Theresa May se ha abierto a la posibilidad de retrasar en algo la salida a la Unión Europea y mucho miedo a hacerlo de forma abrupta. I know too that members across the House are deeply concerned by the effect of the current uncertainty on businesses. So today I want to reassure the House by making 3 further commitments. First, we will hold a second meaningful vote by Tuesday the 12th of March at the latest. Y como ayer supimos que Jeremy Corbyn había anunciado que estaban incluso dispuestos a apoyar un segundo referéndum, y nos preguntábamos en el programa de ayer sobre las consecuencias que tiene, independientemente de que pueda ser una buena o una mala decisión, pero las consecuencias que puede tener para una ciudadanía decirle que los resultados de los referéndum funcionan siempre y cuando se vote lo que tú decides. No es, digamos que no le deja en muy buen estado de salud al concepto de la democracia, pero es verdad que la salida de la Unión Europea para el Reino Unido era una noticia de imprevisibles consecuencias. Bueno, pues Theresa May ayer anunció esto, una segunda votación en el Parlamento y estudiar la posibilidad de distanciar en algo, de momento indeterminado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y nos pedís que pongamos el foco en un asunto. Está pasando absolutamente desapercibido en la prensa española. Hay un conflicto abierto entre la India y Pakistán. Parece una noticia menor. Dice Agus Morales en Twitter, hace un hilo muy interesante que ahora lo voy a retuitear para que lo podáis ver, pero dice, Occidente le cuesta mirar hacia allí, pero el tema es de máxima importancia, muy serio. Todo empezó en Cachemira, ¿sabéis que es ese territorio bajo control indio? Una parte del territorio está bajo control indio, y hubo un ataque suicida que mató el 14 de febrero a 40 soldados indios. Fue un atentado reivindicado por un grupo terrorista y el primer ministro indio reaccionó enviando aviones de guerra que cruzaron la frontera y lanzaron un ataque en un supuesto campo de entrenamiento en Pakistán. Es una reacción que no vimos tras los atentados de Bombay, dice Agus Morales, y el ejército de Pakistán ha amenazado con una respuesta. Todo esto con las elecciones indias a la vuelta de la esquina y con Modi esperando reeditar su mandato ante un hundido partido del Congreso que intenta recobrar el pulso. Y entonces decía Agus Morales, dice, no hay que caer en alarmismos, pero quien diga que sabe lo que va a pasar en las próximas semanas está mintiendo, porque ahora Pakistán asegura haber derribado 2 aviones de guerra indios y dice tener a uno de los pilotos bajo su custodia. No está en las portadas de los periódicos nacionales, lo veréis en los medios internacionales, pero tenemos ahora un improvisado conflicto abierto entre la India y Pakistán, 2 importantísimas potencias
y hay un trasfondo nuclear de fondo. Así que la noticia no es menor. Bueno, confiamos en que, como todo en el mundo de los adultos, llama mucho la atención y se resuelve como se deben resolver, pero el riesgo es evidente y existe. Dice Dalai Nator, Pakistán tiene armamento nuclear, Pakistán y la India. Así que no es un incidente menor, porque además es un conflicto intencional. Es decir, que se han tomado medidas para llevarlo a cabo, no es incidental. Así que, bueno, observaremos con una cierta atención porque, como os digo, no está recogido en las páginas de los medios nacionales, sí en los medios internacionales, en algunos medios llevan siguiendo la crisis abierta entre la India y Pakistán. Aquí en España, dice en la portada del ABC, miramos hacia el interior, recuerda mucho a esas etapas del franquismo donde todo lo que ocurría en España era muy importante porque no hablábamos de lo que ocurría en el extranjero. Rafael Nadal, los españoles no somos conscientes del buen país que tenemos, dice mientras tanto un Rafael Nadal que es entrevistado y figura en la portada del ABC en una reivindicación del patriotismo español. No digo que España sea perfecta, pero vaya a un hospital en esos países que consideramos que están tan por encima y veremos si son tan superiores como se cree. Estamos más cerca de que llegue mi adiós del tenis, sin duda, pero no me asusta, dice Rafael Nadal en la portada del periódico ABC. El gran trasfondo, la gran información política, en todo caso, sabéis que es la convocatoria electoral en este país y también se sigue con una cierta atención el juicio a los independentistas que impulsaron la consulta del 1 de octubre. Dice el periódico El País, con esto del camino a las urnas, el camino a las elecciones, que el gobierno ha resucitado el decreto del alquiler con apoyo de Podemos. También se habla algo de la memoria histórica hoy en las portadas de los periódicos. Está por ver si la familia del dictador Franco consigue frenar la exhumación de los restos. Hay estos días también algo de debate. Y después está el juicio del 1 de octubre. Cuixart lo niega todo, pero vuelve a amenazar, dice la portada del periódico El Mundo. Reunió ayer a un grupo de ciudadanos frente a la sede de la organización para seguir en pantalla gigante la declaración del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en el Supremo. Cuixart negó que cometiera delitos, amenazó con nuevas movilizaciones si se aplica otra vez el 155. Quizás es lo más destacado que hemos encontrado nosotros escuchando ayer esa declaración. Cuixart, en efecto, llegó a anunciar que se convocarán tantos referéndums como haga falta. Y vamos a intentar celebrar tantos referéndums de autodeterminación hasta que podamos celebrar uno que sea sin ejercicio de la violencia por parte de la policía y donde el resultado pueda ser implementado, pues como se ha hecho en Escocia o en el Quebec y donde se hace en todas las sociedades democráticas y desarrolladas, ¿no? Pues los políticos escuchan el clamor popular, se ponen de acuerdo en la medida que les es posible y celebran un ejercicio tan digno y tan legítimo y tan poco recriminable como es la celebración de un referéndum. Eso decía Cuixart ayer en esta sede judicial. Mientras tanto, en las noticias, digamos en el colorín de la política española, las batallas también por las listas electorales que se están organizando en cada partido. Mientras Ciudadanos ha colocado como candidato a Girauta en Toledo, dice Girauta que no puede más y que por eso prefiere irse a Toledo a seguir escuchando los discursos del independentismo. ¿Ustedes no se dan cuenta de que su condición binaria, su reduccionismo, su empeño por llevar a Cataluña al sí o no, ha roto la sociedad catalana? ¿No se han dado cuenta ustedes? Sí, señor, ustedes han roto la sociedad catalana. Sí. Y entre otras cosas, este catalán, hijo de maestra de catalán, este catalán se hace toledano. No por razones de partido ni electorales, se hace toledano porque no puedo más de ustedes ya. Ustedes han acabado con la paciencia de la Cataluña constitucionalista. Bueno, la sobreactuación y la teatralización en la política española, pero, insisto, conviene de vez en cuando quitarse la boina y mirar a lo que está ocurriendo en el exterior. Escuchábamos antes en el capítulo internacional y en la apertura del programa las palabras de Donald Trump. Es que resulta que Donald Trump llega a Vietnam para la segunda cumbre con Kim de Corea del Norte. Hoy lo cuentan los grandes medios internacionales. Se está hablando de una nueva cumbre. Tiene como objeto la desnuclearización. Es uno de los asuntos que pivotan sobre la mesa. De hecho, estos días se han conocido algunas palabras que le pronunció Kim Jong-un
a los enviados de los Estados Unidos. Les dijo: yo tengo hijos y quiero que crezcan en un mundo libre de armas nucleares. Esto ha tenido una gran repercusión, pero retrata también el hecho de que se haya difundido y que haya habido mucho interés por difundirlo, que hay un cierto también interés por mostrar otro rostro de Corea del Norte. Donald Trump dice que quiere relanzar la relación con Washington de este país, que quiere vínculos con su auge económico y que debería adoptar las reformas del mercado similares a las del Vietnam comunista, que podrían, digamos, encontrar nuevos vínculos, nuevas razones para esta unión Estados Unidos-Corea del Norte, para esta aproximación de Estados Unidos-Corea del Norte. Dice, lo único que espera Washington es que renuncien a sus armas nucleares. Bueno, veremos a ver en qué conclusión final se puede extraer de esta importante cumbre que se va a celebrar. Ya ha llegado Donald Trump en el Air Force One a Vietnam para la segunda cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Sigue con nosotros, que tenemos que hablar de un montón de cosas y tenemos que hablar con Ainhoa Goñi. Vamos a hablar de ciencia enseguida con Ainhoa Goñi. Ya sabéis que todos los miércoles abrimos un paréntesis en este programa para tratar de mirar a temas que no están colocados directamente en la agenda de las portadas de los periódicos, que, como digo, están con el foco muy puesto tanto en Borrell como en la declaración de ayer de Cuixart, como en el Brexit en menor tamaño, un poquito más escondido. Pero por eso digo, cada día abrimos un pequeño paréntesis. Eso nos permite mirar más allá, hablar de otras cuestiones relacionadas con la vida, con lo cotidiano, pero también con la ecología, con el medio ambiente, con la ciencia, con el entretenimiento. Por cierto, hablando de ecología y medio ambiente, ayer Juan López Duralde intervino en el Parlamento. Dijo: la legislatura se acaba, pero el cambio climático continúa. Y esta ley de cambio climático, que se expuso ayer en el último pleno del Congreso, hoy vamos a vivir, por cierto, la última sesión parlamentaria antes de... Queda una semana, ¿no?, para la suspensión de la actividad parlamentaria. 5 de marzo, sí. 5 de marzo. Así que, bueno, pues ayer Juan López Duralde dijo que la legislatura se acaba, pero mientras tanto estamos olvidando que el cambio climático continúa y no puede esperar a que una nueva legislatura, un nuevo ejecutivo tenga que empezar de nuevo a desarrollar la ley de cambio climático, que ha quedado ahora otra vez en un cajón. La legislatura se acaba, pero el cambio climático continúa. Y yo sé que a algunos de ustedes no les preocupa mucho, porque se han hablado de muchas de las medidas... Un momento, señor López Duralde, un momento. Decía que ya sé que a algunos de ustedes el cambio climático no les preocupa mucho. Hemos escuchado hace un rato, en la respuesta a la proposición no de ley de mi grupo parlamentario, al señor Juncal del Partido Popular, diciendo que, bueno, que en realidad España contaminaba, pero contaminaba muy poco. Sepan ustedes que esto no es lo que piensan la mayor parte de los españoles y de las españolas. Según las encuestas de Ipsos, el cambio climático, los españoles son entre las opiniones públicas más preocupadas por los impactos del cambio climático. Y es lógico porque nuestro país está especialmente afectado. Y ayer también hubo un espacio para el feminismo, tanto en la vida parlamentaria como en la vida pública, porque ayer, como habíamos escuchado a Pablo Casado reivindicando una vez más, como viene haciendo, recuperar la ley del aborto del 85, Irene Montero fue muy crítica con este asunto y dijo: no hagan campaña con los derechos de las mujeres, no lo utilicen para su campaña electoral. Que lo que está en juego cuando hablamos de cuestionar el derecho al aborto, como está haciendo el señor Casado, es la vida de las mujeres. En todos los países en los que el aborto es ilegal, la diferencia no es si se aborta más o se aborta menos. La diferencia es si mueren más o menos mujeres o si la vida de más o menos mujeres se pone en riesgo. Las mujeres, cuando decidimos abortar, no lo decidimos, digamos, en un contexto de fiesta o de jolgorio. Lo decidimos porque es una decisión que consideramos necesaria. En este país el aborto es un derecho. Creo que cuestionarlo es una grave ofensa y un grave retroceso para los derechos de las mujeres. Creo que la sociedad española no se lo va a permitir y le pediría, por favor, al señor Casado que no haga campaña electoral con los derechos de las mujeres. Porque deben saber los oyentes
novedades de todo el mundo de la cafetera, que en España ahora no solamente se disputan las elecciones, sino que también de fondo, como telón de fondo, ha renacido un ruido relacionado con la ley del aborto. Sabéis que España ha sido siempre muchas veces espejo para otros países del mundo, tanto en materia de derechos civiles como el matrimonio homosexual, por ejemplo, que ha sido referencia para otras muchas legislaciones en el mundo entero que se han desarrollado al calor de eso, y también ha ocurrido con el aborto. Por eso España era el campo de juego de batalla, el campo de batalla del Vaticano. ¿Os acordáis de las leyes de la familia? Yo tuve la oportunidad, cuando Zapatero estaba impulsando aquella ley del aborto, de mantener algunas conversaciones tanto con el Ejecutivo como con miembros del Vaticano, de muy alta jerarquía en el Vaticano, hablando sobre por qué esa reacción tan virulenta del Vaticano por el matrimonio homosexual. ¿Por qué en España habían incluso convocado manifestaciones? Hacia a través de la COPE participaba, obispos encabezando las manifestaciones. Fue una cosa como muy sobredimensionada para una cuestión que afectaba más bien a los derechos civiles y que en la que no tenían por qué haberse metido. ¿Os acordáis? Las manifestaciones a favor de la familia que decían, convocadas por la derecha española junto a los obispos, a la jerarquía católica y entonces me explicaron desde el gobierno que habían mantenido algunas conversaciones con el Vaticano y algunas personas del Vaticano con las que pude tener estas conversaciones, que el problema es que España era considerado el espejo, la puerta de entrada a Europa para toda Latinoamérica, y que toda aquella ley que se impulsaba en España terminaba teniendo repercusión y terminaba siendo imitada en Latinoamérica. Por eso no se podía perder el feudo español. Por eso el gran campo de batalla se convertía en el seno de la Unión Europea. Así que, vemos como ahora hay un nuevo intento de retroceso en materia de derechos civiles. El aborto es colocado por el Partido Popular de cara a las próximas elecciones como un elemento que además le permite competir electoralmente con Vox en ese discurso, pero más allá de eso hay que tener mucho cuidado porque se está introduciendo en el debate político y, como digo, puede tener consecuencias que van más allá, porque va a haber un gran interés porque este discurso de Pablo Casado se instale. Por eso Irene Montero era muy contundente exigiendo que no se haga campaña con temas tan sensibles, como dice Mamen Páez. No pasarán por una sociedad que ya ha conseguido superar el viejo estigma del pasado que nos unía a esa España de la mantilla y que caminaba bajo palio. Y escuchamos también a Irene Montero explicando el Not All Men contra el feminismo. Señorías, esto se llama Not All Men, se llama No todos los hombres son así, y es una reacción típica de algunos hombres ante el empuje del movimiento feminista. Ya sabemos, las mujeres, que todos los hombres no agreden, no violan, que no todos los hombres son agresores sexuales o que no todos los hombres nos faltan al respeto. Pero sí ocurre que todas las mujeres que han sido agredidas o violentadas en algún momento de su vida, y son muchas más de las que ustedes se creen, lo han hecho no por algo que les pase a ellas, sino por el hecho de ser mujeres, o que han sentido miedo de que algo les pase por el hecho de ser mujeres. Y sus agresores, señorías, siempre son hombres. No todos los hombres, pero siempre son hombres. Por eso tenemos un problema como sociedad que se llama machismo, que es estructural, que es colectivo, y hay que atajarlo con políticas públicas desde esta Cámara, que es la que legisla y la que hace posible leyes que puedan mejorar la vida de la gente. Irene Montero, que es la Alexandria de nuestro país, la Alexandria Ocasio-Cortez. Así que, la escuchábamos allí en el Parlamento reivindicando, porque además estos discursos ahora van a tener un enorme protagonismo en la campaña electoral, porque es un discurso que va a recuperar también Vox. Ya lo estamos viendo, que además está empezando a tener una gran presencia en el debate público. Eso en lo que se refiere a las noticias relacionadas con nuestro país y el efecto también, pero como digo, hay que tener la mirada puesta porque después ya sabemos las repercusiones que tiene todo esto después en la discusión global, especialmente en la discusión latinoamericana. Por cierto, ayer, ha habido alguna persona que me ha reprochado que no diéramos cuenta de la detención del periodista Jorge Ramos en Venezuela. Sabéis que se le confiscaron las cámaras, estuvo preguntando a Nicolás Maduro, le enseñó algunas fotografías de gente comiendo de la basura y parece ser que eso motivó un enfado del equipo de Maduro. Les quitaron las cámaras, les cerraron la habitación, les han expulsado del país. Ha tenido mucha repercusión. Ayer no lo dimos,
porque estaba ocurriendo mientras estábamos haciendo el programa. Nosotros no tuvimos conocimiento de todo el transcurso de la situación hasta que el programa ya había terminado. Por lo tanto, aquellos que han escuchado el programa, que no traten de encontrar más allá de eso, que en todo caso siempre nos ha parecido que las noticias relacionadas con los periodistas pues tienen el espacio que tienen que tener. Porque si no, esto puede ser un festival. No hicimos tampoco una información muy especial sobre la entrevista que le hizo Jordi Évole a Nicolás Maduro. No tenía mucho sentido tampoco inclinarlo en eso. Sobre la gente comiendo la basura, podemos presentar imágenes similares tanto en España como en un buen número de países latinoamericanos. Yo lo he visto en Chile, lo he visto en México, lo he visto en Argentina. No es una cosa tampoco que nos sorprenda demasiado. Y aquí en España ha sido portada del New York Times una fotografía de alguien buscando comida entre los contenedores de basura. No es una cosa que nos sorprenda. Eso no significa que se pueda justificar en absoluto que la detención de un periodista, que se le quite el material de trabajo, y desde luego nos parece una torpeza de tamaño máximo para un gobierno que se encuentra bajo una expectación y una fiscalización absoluta. Probablemente retrata también el estado en el que se encuentra de desmorone en la situación venezolana, y es evidente que tampoco hay que ser muy lúcido para darse cuenta de que las cosas en Venezuela no son precisamente un oasis de paz, y mucho menos en este momento donde se encuentran al borde de un conflicto. Pero en todo caso nos parece una malísima noticia, una extraordinaria torpeza, y que está sirviendo, eso sí, para colocar el foco en otra cosa. Que a uno le parezca mal Nicolás Maduro no significa que le parezca bien lo que hace una oposición que lo que está buscando no es alternancia, sino venganza. Así que este es un debate, ya lo hemos explicado en este programa, que tiene múltiples matices, y en el mundo de los adultos los matices existen. Sabemos que en el mundo de los niños y en otros espacios también teológicos, todo se puede resumir en el bien y el mal, pero en el mundo de los adultos las cosas tienen muchos más matices. Así que, bueno, damos cuenta de esa noticia. En efecto, ayer tuvo lugar, lo hemos conocido los detalles a lo largo del día de hoy, y nos sumamos a la condena general, como no podía ser de otra manera, pero pedimos a la gente que tenga un poco también de sosiego a la hora de enarbolar y de explicar por qué ponemos la mirada en un lugar o la ponemos en otro en según qué circunstancias. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. La izquierda, su peor enemigo es la disensión interna. Y lo enseña la historia. Hitler fue posible porque socialistas y comunistas se dedicaron a enfrentarse y abrieron la cancha. Franco fue posible porque socialistas, comunistas y anarquistas tuvieron más fuerte su conflicto interno que el enfrentamiento al fascismo. Y esto el fin de la Revolución Francesa fue cuando el jacobinismo hace alianza con la extrema derecha contra el centro. Y es el fin de la revolución y el fin del jacobinismo. Estas son reglas de oro. Unidad en la diversidad de la izquierda. Hay que aprender. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca.
radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos habéis hecho llegar, entre otros nos lo ha hecho llegar Suso y Berka, y es que Berlín plantea celebrar un referéndum para expropiar miles de viviendas a las grandes inmobiliarias ante el auge de los precios. Es una información que publica Público.es y que efectivamente dice que Berlín es la ciudad del mundo donde más rápido aumenta el precio de la vivienda y que sus habitantes se gastan de media un 46% de sus ingresos en esta partida. Entonces explican que la situación ya ha adquirido niveles alarmantes para muchos berlineses, víctimas de una gentrificación brutal, tanto que las autoridades de la capital alemana hace ya meses que decidieron intervenir comprando cientos de pisos para que no caigan en manos de las grandes inmobiliarias que dominan el mercado y que en la capital alemana acumulan cientos de miles de viviendas. Pero esa medida no era suficiente. Hace tiempo dicen que las autoridades de la capital alemana sopesan celebrar un referéndum sobre la expropiación de los pisos de las grandes inmobiliarias y destinarla, esa vivienda expropiada, al alquiler social. La ley que surgiera de este referéndum impediría que los propietarios con más de 3.000 viviendas en su cartera pudieran operar en la ciudad, como es el caso de la inmobiliaria más grande de la ciudad. Para que el referéndum salga adelante debe contar con el aval de 20.000 firmas previas, algo que parece fácil de conseguir, y explican también que las casas expropiadas, aproximadamente 200.000, se convertirían efectivamente en el equivalente alemán de las viviendas municipales, que se entregarán a las rentas sociales en un intento por reducir el costo de la vida. Pero también sobre esto nos enviabais una información a través del hashtag del programa y tiene que ver con Baleares, que podrá convocar referéndums municipales. Así lo refleja la Ley de Consultas Populares y Procesos Participativos aprobada este martes por el Parlament Balear por 31 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones. Nos hemos ido a esta información y explican que las consultas populares no serán vinculantes, las podrán convocar las instituciones supramunicipales como Consells o Govern y sí tendrán a su disposición el censo electoral para consultar a la ciudadanía. Explican también que Ciudadanos criticó que se aprobara una ley cuando el consultiu había puesto en duda su constitucionalidad y el PP recriminó que el resultado de los referéndums fuera vinculante. Pero lo que está claro es que efectivamente Baleares podrá convocar referéndums a nivel municipal, como sería pues en un caso relativamente similar al de Berlín. También hablábamos de la exhumación de Franco y nos habéis enviado una información relacionada con esto mismo del diario.es que asegura que decenas de denuncias coordinadas usan un informe de la Fundación Franco para frenar la exhumación. Explican que un juez suspende la licencia urbanística que permitía la obra necesaria para sacar los restos de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos. Los recursos contra el informe urbanístico se calcan unos a otros e incluyen un análisis sobre un supuesto peligro de derrumbes encargado por la Fundación Franco. El Gobierno está convencido de que el procedimiento acabará aglutinado en otro juzgado que rechazará los argumentos contra la licencia municipal, así lo explicaban en el diario.es. Y para terminar, Galgo Callejero nos enviaba la información de Desalambre que explica que 60 sentencias contradicen los argumentos de la Seguridad Social para negar la sanidad pública a inmigrantes con papeles. Desalambre explica que el Ministerio de Trabajo justifica la denegación de las tarjetas sanitarias a los padres extranjeros de ciudadanos españoles, afirmando que la ley es la ley. Sin embargo, durante el gobierno del Partido Socialista, la Seguridad Social, dicen, ha recurrido ante el Supremo al menos 2 sentencias que ordenan devolver la sanidad a los afectados. Y explican que 60 fallos descartan que los padres reagrupados de ciudadanos españoles deban tener un seguro privado, frente a 2 sentencias que han dado la razón al Instituto Nacional de Seguridad Social. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su existencia. Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo.
una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían... But now science offers a more convincing explanation. Bueno, ya lo sabéis, es miércoles, os lo decía hace algunos minutos, los miércoles abrimos un paréntesis para hablar de ciencia en este programa y lo hacemos de la mano de una experta divulgadora de ciencia que además a quien nos gusta mucho tener en el programa con su habitual sonrisa. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues bien, más alegres que hace un ratito al tenerte aquí entre nosotros en la cafetera. Pero no sé qué obsesión tienes con los neandertales, porque estaba viendo y me envía la esta de temas, digo, la endogamia de los neandertales, además, o sea que la cosa se... ¿Tienes un problema con los neandertales? ¿Tienes algo que contarnos? No, a mí los neandertales me encantan porque además todos somos un poquito neandertal. Unos más que otros, también te lo digo. Tenemos pues como un 2, un 3%, por ahí andamos todos, ¿eh? Los digamos, cualquier europeo tiene ese tanto por ciento neandertal. Y os digo una cosa, no va por los neandertales, que no me habéis pillado. Vosotros ayer tuvisteis un programa de lo más interesante hablando de relaciones. Ya pues, sabía yo que te iba a gustar el tema. Claro, sí. Claro, pues es que me dio la idea totalmente, porque es un estudio, los últimos datos son de un estudio muy reciente, y realmente en los neandertales, igual que en otras especies, se trata mucho este tipo de cosas. ¿Con quién se cruzaron? ¿Con quién no se cruzaron? ¿Con quién tuvieron descendencia? Y es que en los últimos años las relaciones neandertales han dado mucho que hablar. Dice Obdemurian que resulta que él es neandertal. No sé en qué se basa para ese dato, pero... Estoy totalmente de acuerdo, porque os digo una cosa, los neandertales y los sapiens se cruzaron. Por eso tenemos... Que hoy te digan, eres neandertal, es que no es negativo. Los neandertales cuidaban a sus enfermos, enterraban a sus muertos, hacían prácticas de canibalismo. Eso iba a decir, nada, tenían unas pequeñas cositas que se comían entre ellos, pero vamos... Sí, pero canibalismo post-mortem, no, porque se cree que en muchos casos fue por temas rituales, aunque a lo mejor en otros será por falta a lo mejor de proteína, tal, sí que se cree que en muchos momentos fue por tema ritual, porque eran post-mortem. Y oye, como una forma de que esa persona siguiese en la comunidad. O sea oye, pues te digo una... Obdemurian Senku dice, entonces aquí estamos... quien se está declarando neandertal en público, Obdemurian en el hashtag de Twitter, en el chat, quien se declara así públicamente dice que le gusta comer muertos. Bien, vamos avanzando. Pero vamos, está bien. No, declararse neandertal significa que has estado, pues imagínate, han tenido que luchar, o sea, sabes que se han dado muchas teorías sobre por qué se extinguieron, porque es que desaparecieron hace, relativamente pocos años. Estamos hablando que hace como 30.000 años andaban en el norte de la península ibérica, en Asturias, que es el último grupo, el más reciente que se ha encontrado. Era una familia completa de 13 neandertales, y había de todo, además adultos, adolescentes y niños, y no se sabe exactamente cuál fue su final. Que era lo curioso, muchas veces se ha dicho, bueno, ya sabes que se ha hablado de épocas de temas de glaciación o competencia por otros espacios. Estos en concreto, te digo, y se ha comprobado también con estudios con otros neandertales europeos, por ejemplo en las cuevas de Vindilla también se ha encontrado, tenían, pues al final, como era un grupo muy aislado, al final se ha visto que se relacionaron entre sí, y además eso es algo que se produjo durante muchos años en distintos grupos, y al final los últimos neandertales que se sepa hasta el momento que han sobrevivido, que sobrevivieron hasta ese momento, que eran los asturianos del Sidrón, que además los investiga Antonio Rosas, que es un investigador del CSIC, se sabe que tenían muchísimas anomalías genéticas, hasta 17 han contado, en todo el esqueleto, y eso era fruto de que al final iban, claro, se cruzaban entre sí y fueron heredando estas anomalías. Tenían en el pie, en la rodilla, en la cadera, en las vértebras, mandíbula, nariz, donde quieras casi mirar, habían ido acumulando anomalías, pues eso, producto de que al final se fueron cruzando, y como ha ocurrido con otras especies, pues eso no es positivo. Sabes que con el lince ibérico, en este caso en la península ibérica, se ha hecho un esfuerzo tremendo para separar las poblaciones que quedaban hace muchos años, para empezar a digamos, que hubiese como linajes distintos y que no se cruzasen entre hermanos. Algo que, por ejemplo, sí que ocurrió en una cueva europea, por ejemplo, sí que se ha encontrado, se sabe,
que hay descendientes de unos hermanos o medio hermanos, ¿no? Hermanastros en este caso. Y al final, pues cuando la población es muy pequeña, pues ocurren este tipo de cosas. Y eso que se cruzaron con los Homo sapiens en 2 ocasiones, ¿eh? ¿Me quieres decir que los neandertales, esos seres que te parecen tan normales, se comían entre ellos, se comían a los muertos, se cruzaban entre ellos de una forma endogámica y además familiar, y Obdemurian Senku es capaz de autoproclamarse descendiente directo de los neandertales? Veo aquí unas fisuras en esta discusión. Y te digo más, como... Estos en concreto realmente desaparecieron hace como 49.000 años, los del Sidrón, los asturianos, que son los últimos realmente restos fósiles que tenemos, aunque sabemos que estuvieron por Gibraltar, sabemos que hubo una Atapuerca, ¿no? Pero así los restos fósiles de familias completas, esta es la más importante de la península. Pero se sabe mucho de este tipo de comunidades, se sabe que llegaron a cuidar a niños de su grupo que nacieron con problemas graves, que sin un cuidado constante, hablo de una enfermedad grave, degenerativa, sin un cuidado constante esos niños no habrían sobrevivido. Es decir, se habla de un concepto familiar, se dividía en el trabajo de una forma muy concreta, tenía realmente un cuidado de sus individuos muy interesante. Y lo del canibalismo, aunque suena... Es verdad que muy bruto, pero tenemos que hablar hace 50.000 años que nos ponemos en otra situación en la que la forma de ver el mundo es distinta y a lo mejor esa es una forma, pero eso apunta muchas veces que podría ser ritual por el tipo de cortes que se dan los huesos, una forma de que a lo mejor esa persona se mantuviese a lo mejor en la comunidad, ¿no? Era una forma de que siguiese viviendo. Es que, claro, hay que mirar los ojos o esta sociedad con los ojos de entonces. No, si nosotros miramos la sociedad con los ojos de entonces. De hecho, Obdemurian dice, oye, respetad nuestras tradiciones. Cuando la abuela murió hicimos croquetas. O sea, nosotros respetamos todas las tradiciones, pero hombre, las observamos con una cierta inquietud. Pues mira, ya siento decirle que lo que no vas a poder reproducir es lo de mezclarte con otra especie, porque ya sabéis que se encontró un descendiente de un sapiens y un neandertal, el primer hijo o hija de sapiens y neandertal hace poquito tiempo, porque hubo 2 momentos en los que los Homo sapiens salieron de África y entraron a Europa y se cruzaron al menos en 2 momentos, hace 100.000 y hace 50.000 años, con los neandertales que había en la zona. Y de hecho, por eso tenemos ese poquito porcentaje, que no es una excusa, pero tenemos ese poquito porcentaje neandertal que ha llegado a nuestros días, ¿no? Entonces, es que no eran, siempre se piensa, o cuando se dice eres un neandertal, no, yo casi te diría, a lo mejor habría que decir eres un cromañón, porque el neandertal era mucho más avanzado y se decoraban la ropa, utilizaban plumas para colocarse en el pelo y decorarse, conocían lo bien que funcionaba, por ejemplo, la camomila y la aquilea para las digestiones, o sea que tenían un conocimiento además de su entorno y un respeto probablemente por su entorno muy interesante, ¿no? Porque conocían, se automedicaban y eso implica un desarrollo interesante. Ainhoa Goñi ha avanzado alguno de estos contenidos. Acabo de retuitear el vídeo porque vemos a Ainhoa Goñi, para los que queráis ver su cara, porque... Intento no reírme en los vídeos, lo juro. Se ha expuesto mucho en fin, y lo acabo de retuitear. Lo tenéis en el hashtag #LaCafeteraBatilix y ahí está Ainhoa. Todos a la vez a ver a Ainhoa. Todos a la vez. No te sientas incomodada, ¿ale? No te sientas observada. Pero no sabéis cuánto. Miles de ojos por todo el planeta observando directamente a Ainhoa Goñi en el vídeo que se ha... Me imagino a la gente de la retaguardia luego. Prometo que el próximo día me intento peinar. Haz de todas formas más veces esto, que nos gusta. A ver. Una familia muy especial. Es la familia de los neandertales. Es la familia de los neandertales, la estamos escuchando ahí, ¿no? Y bueno, que está muy bien el vídeo, te lo agradecemos mucho. Me alegro mucho, me tengo que animar. Es verdad que es lo típico que cuesta, pero vosotros me habéis estado animando últimamente. Y sí, así os voy haciendo los avances de lo que vamos a hablar luego. Me divierto un ratillo y así voy practicando. Voy practicando y luego, pero mira, ¿no veis? No me he reído tanto como me río en directo, así que eso está bien. Nos gusta mucho cuando vienes porque también arrastras un poco de tu optimismo y se lo regalas a la resistencia cafetera y eso de verdad siempre es motivo de
de agradecimiento. Y dices que ayer escuchaste el programa, es que de pronto nos ha dado, oye, por seguir esta sección de El Eticista del New York Times, que nos parece que introduce, cuestiones de la vida cotidiana, pero que están relacionadas con la moral, con la ética, con el comportamiento de las personas, y algunas preguntas eran muy provocadoras, muy inquietantes. Y... Es que es verdad que hay gente, te digo una cosa, hay gente a la que le cuesta hacerse preguntas y sobre todo las posibles respuestas, porque lo que no contempla es que hay muchas posibles respuestas a ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces a mí me parece súper interesante plantearlas y cada persona tiene una forma de ver el mundo totalmente distinta, ni mejor ni peor, distinta. Y conocer otras formas de vida a mí me parece muy interesante, siempre se aprende, sin duda. Y que es una manera también de cultivar la tolerancia, el respeto a los demás, comprender mucho mejor la sociedad, que la sociedad es compleja, diversa, llena de matices, policromada, como decía Iñaki Gabilondo, llena de policromía, pero es verdad. Así que un día 20... y en directo con nosotros también, pues podemos charlar con los oyentes sobre alguna cuestión de esta. Policromía social. Hacemos policromía social. Me parece muy bien. Pero hay algunas preguntas que ibas a alucinar, ¿eh? O sea, las hay de todo tipo. De si recibes menos de la herencia de lo que recibe tu hermano, ¿debes decir algo? Y entonces dices, porque este sí que es el gran conflicto repetido en todas las sociedades, allí donde existen las herencias, pero el gran conflicto familiar que rompe familias. Es una cosa increíble. Ya, por supuesto. Y las hay de esa naturaleza. Tengo respuesta, fíjate, puede gustar más o menos, pero yo es verdad que tengo respuesta a esa pregunta. Lo que te digo, puedo tener una totalmente distinta a cualquier persona que nos esté oyendo, pero oye, es mi forma de ver el mundo, igual que yo siempre considero que la persona con la que pasas mucho tiempo, que las familias se hacen, ¿no? Aparte de naces con una, pero además te haces otra familia. Bueno, pues también tienes uniones con esa gente, ¿no? Y tienes tipo de relaciones, pues con la familia te ocurre lo mismo, al final. Oye. Eso es lo que quiero yo, hacer una familia. Una familia. Pero ese es otro asunto que ya trataremos pues llamo a mis amigos neandertales a ver si se vuelven a cruzar con nosotros. Dice Óscar Pinal, dice, si le dan más herencia a tu hermano, te lo puedes comer como hacíamos los neandertales. Siempre puedes celebrarlo alimentándote. Se lo come junto a los billetes. Bueno, ahí lo cocinas, claro, con los billetes de la herencia. Fernando Berlín. Tenemos todavía los cruasanes preparados. Estamos esperando a que vengas para calentarlos y ponerlos al horno. Sí. Hombre, ya están aunque sepa que me estás mintiendo, que sabes que voy a ir a verte en breve. Están un poquito pochos, pero los... Bueno, si no, tosta con tomate, que es más sano. Les daremos una segunda vuelta con unas hormigas que han salido aquí en las plantas, que nos ha traído el padre de María.es. Y traemos un poquito de salsa para alimentar. Sí. Es verdad, me parece muy bien, proteína pura. No, la última vez que vino Ainhoa Goñi trajo insectos para que probásemos. Claro. De los mejores mercados Tenemos asiáticos. Que competir contra eso. Sí, estamos cultivando. Íbamos a poner un huerto urbano, pero hemos decidido poner un huerto de insectos. Así que, pero bueno. Voy a ver si consigo, no sé, carne de dinosaurio. A ver qué me busco. Dadme un par de días y lo pienso. Carne de neandertal. Lo estáis poniendo fenomenal. Se le está yendo a María y eso es porque no ha comido suficientes corazones. Yo ahí lo dejo. Claro. Ainhoa Goñi, tienes que venirte por el estudio, de verdad, gracias. Por cierto, cuenta con ello, un beso grande, sí. Ayer fue tu cumpleaños. Ainhoa Goñi. Sí, lo no fue, se nos escapa. Feliz cumpleaños en nombre de toda la audiencia cafetera, en nombre de la Resistencia. Estás cada día más inteligente, más brillante, más experimentada y más guapa. Así que gracias de corazón. Muchísimas gracias y además el traguito del café pensé mucho en vosotros, así que muchísimas gracias. Da gracias que no te ponga la canción de Parchís. Así que has tenido un buen cumpleaños, gracias a eso. Da gracias que no pagamos a la SGAE y no podemos poner músicas con derechos de autor, que si no te la cascaba. Pues me alegro bastante. Bueno, cuídate, Ainhoa Goñi, gracias. Un abrazo enorme, gracias. Reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. Bueno, pues así van pasando los días mientras miramos hacia atrás, hacia los neandertales, y van pasando poco a poco también nuestro momento y el tiempo. Y nos gusta mucho tener estos paréntesis también para hablar, pues eso, de la ciencia, de una manera divulgativa, de una manera simpática, con alguien tan optimista y tan majo como Ainhoa Goñi. Y
Bueno, y cuando cerramos el bloque informativo, abrimos este espacio que llamamos la sobremesa cafetera, donde divagamos sobre la vida, sobre los sentimientos, sobre la realidad, lo cotidiano, las pequeñas cosas que no tienen entidad, dicen, para que figuren las portadas de los periódicos, pero que a algunas personas nos secuestra la noche con las angustias, con las ansiedades. Y pasa muchas veces, decíamos. Hay una sección en el New York Times que nos hemos buscado de modelo, de ejemplo, que se llama El Eticista. Si no escuchasteis el programa de ayer, hicimos una reflexión sobre esto porque envía a la gente preguntas relacionadas con cuestiones cotidianas y entonces alguien da una lectura ética sobre esto, ¿no? Está muy bien, para el reverendo Berlín tiene su gracia. Y entonces había preguntas de todo tipo. Si descubro una infidelidad de mi mejor amiga, ¿se lo debo contar a su pareja? Es tu mejor amiga, estás traicionando la amistad, pero se lo debo contar. Y al hilo de eso llamaron a algunos oyentes hablándonos de otro tipo de relaciones abiertas, relaciones que no se basan en la monogamia tal y como la conocemos. Por cierto, gracias a eso, ayer me dieron a conocer a través de un mensaje, Cristina Barrial me dio a conocer una serie de podcasts que yo, sinceramente, Cristina, no los conocía, pero me ha dejado absolutamente impresionado, una serie de podcasts donde cuentan situaciones que nos enfrentan a algún conflicto ético o algún conflicto moral, contadas de manera absolutamente maravillosa. Es un podcast, es un podcast que se llama, ya veréis, os lo voy a poner porque Las Raras Podcast. Tenía dos, había uno, tiene varios episodios, pero escuché ayer dos. La cama del poliamor, que habla de una relación de una escritora, que es una escritora, Gabriela Biener, que está viviendo en España y que tiene una relación con una mujer y con un hombre. Han tenido un hijo los tres. Y bueno, el podcast es maravilloso. Además, es para adultos, no es para gente con la mirada muy estrecha, con la mirada muy breve, entre otras cosas porque no ahorra un solo detalle, pero presenta la complejidad del alma humana en todas sus facetas. No es nada dulce, no explica la situación de una manera bondadosa, explica con los conflictos que eso les supone en términos de convivencia y también con toda la parte maravillosa que encuentran en ese nuevo modelo de familia. Y tienen otro que escuché también ayer, gracias a este envío, gracias a esta sugerencia de Cristina Barral, que habla de la eutanasia de mi padre, una familia que acompaña a su padre para que le practiquen la eutanasia. Contado, siempre son conflictos así, que provocan un gran, digamos, como te agitan el alma. Las Raras Podcast, muy recomendable, y porque escucharéis, pero tenéis que escucharlo con la atención de la mente de un adulto. Si tenéis prejuicios sobre la vida, si solamente vais a poner el foco en lo negativo, no en lo positivo, o si solo vais a poner el foco en lo positivo y no en lo negativo, os estaréis equivocando porque tienen... Claro, me ha llamado mucho la atención porque eligen a unos personajes que tienen una capacidad de expresión absolutamente magistral y son capaces de contar con todos esos detalles cuestiones complejas de la vida, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias por la recomendación, Cristina. Y decíamos, en esa sección de New York Times, en El Eticista, plantean preguntas y a las que se trata de dar respuesta, y algunas son verdaderamente interesantes. No sé si podía ser hoy como bueno para coger como punto de partida, porque luego en la sobremesa cafetera podemos hablar de cualquier cosa y puede ser de esto o de cualquier otra cosa. Pero como punto de partida podía ser interesante hablar de este momento que sucede cuando se producen las herencias en el seno de las familias, y que hablábamos antes con Ainhoa Goñi. ¿Qué ocurre cuando la persona perjudicada eres tú? En esos casos suele haber una cierta... Pero ¿y si eres el beneficiado? ¿Qué debes hacer en el caso de que seas el beneficiado? Porque puede ser una situación de justicia, de igualdad o del equilibrio de la relación que tuvieras con tus padres o con tus tíos o con las personas que te han dado eso en herencia. No tienen por qué ser una cosa distribuida de igual a igual, o quizás sí. Pero yo creo que esto... Hay muchos hijos que le reclaman a sus padres que le trate exactamente igual que a sus hermanos. Yo creo que es un ejemplo de muchas situaciones que nos iremos y nos vamos encontrando a lo largo de la vida, en las que tienes que compensar tu propia salud, tu propio bienestar, tu propia felicidad con el dinero, con lo económico, y yo creo que esta es una de ellas. Creo que en estos casos hay que compensar qué es lo que te compensa, ¿no? Efectivamente, si seguir teniendo una buena relación con quienes quieres, si ser feliz, si abogar por tu propio bienestar,
o cegarte ante lo económico y este tipo de cuestiones. Sobre todo si lo que te van a implicar es que, vale, imagínate que dices, no, es que lo justo es que yo me lleve este dinero, vamos a los tribunales, a los tales, no sé qué, y al final te cargas algo que no se paga con dinero, que es la relación con un familiar tuyo, con un amigo o con alguien a quien quieres, ¿no? Y yo creo que hay muchas situaciones, de hecho seguramente se podrían plantear en el eticista muchas situaciones en las que tienes que elegir y tienes que ver qué te compensa, y yo creo que la mejor elección es abogar por tu propio bienestar y porque tú estés feliz más allá de que te pueda cegar lo económico. Bueno, a ver qué os parece a vosotros. Con el hashtag #LaCafeteraBatilix, #LaCafeteraBatilix en Twitter, comentamos estos debates éticos que surgen, es verdad, en el seno de todas las familias. En alguna ocasión en la vida nos encontramos con estos debates de una manera más directa o indirecta, debates que rompen familias enteras. Me ha gustado mucho una cosa que ha dicho Ainhoa Goñi cuando decía, pero la familia es una cosa viva también. No solamente es una cuestión biológica, es una cosa viva. Te acercas y te alejas de la gente a lo largo de la vida. Vivimos muchos años, dentro de que solo hay una vida y que hay que aprovecharla en lo posible, pero vivimos bastantes años y durante ese tiempo tu proximidad, tu lejanía con la familia muchas veces va por circunstancias y por etapas. A veces pasas un tiempo que no hablas con tu familia, te despegas de algunos, tienes una relación peor con otros, luego te aproximas, luego te reconcilias. Yo soy partidario siempre de la reconciliación, siempre, como modelo de vida, así en genérico. Saber perdonar. Creo que una de las mayores cosas que no hemos aprendido es a saber perdonar. Fíjate qué idea que tiene fundamento en prácticamente todas las religiones del mundo, prácticamente en todas, y que es la esencia de la convivencia, saber disculpar. Pero yo creo que está reñido con muchas cuestiones a las que nos enfrenta el propio capitalismo. ¿Por qué? Bueno, en este caso, por ejemplo, el tema de lo económico, el tema de tal, y al final yo creo que el capitalismo nos presiona para que, nos pensemos que es más justo, pues que tú te lleves más herencia o no te lleves más herencia, que tienes que hacer todo lo posible por ganar dinero, que lo único importante es ganar dinero más allá de tu propia felicidad, y que eso incluso te puede llegar a enfrentar a quienes quieres. Y yo creo que es verdad que, lo que decías del perdón, ¿no? Yo creo que eso está confrontado realmente con las presiones que nos ejerce el propio capitalismo a cada uno de nosotros. #LaCafeteraBatilix, #LaCafeteraBatilix, dice Óscar, oye, que disculparse es ético, no tiene nada que ver con lo religioso. No digo que tenga que ver con lo religioso, digo que las religiones, que fueron en esencia una forma de estructura social, unos códigos de relación social, y que pues obligaban a la solidaridad, obligaban también, entre otras cosas, a la organización, a las jerarquías. Para eso nacen las religiones y es el objeto con el que entran en las sociedades con esa fuerza. Y uno de los aspectos en los que siempre se fija es en el perdón. Y es importante, no digo que sea un concepto religioso, evidentemente no lo es, ¿no? Pero es verdad que es muy, muy relevante saber perdonar. Si sabemos perdonar a los demás, sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Y con esas dos herramientas, yo al pequeño Fer le estoy intentando enseñar. Hay 3 conceptos básicos en la vida que me parecen fundamentales. 1, el optimismo. Que no siempre lo consigo, se coge unos globos, me monta unos espolios que te cagas, y además en público, que es un cortazo que todo el mundo me mira como padre cruel, ¿no? Y si alguno me reconoce ya es doblemente fiscalizador, porque es como de qué va, pero hay esas 3 claves. 1, el optimismo. Yo intento que por las mañanas cuando se despierta baile, por ejemplo, entonces le pongo a bailar y nos ponemos a bailar. El optimismo es fundamental. Fijarse en las pequeñas cosas, ¿no? O sea, que sea capaz de ser feliz viendo cómo crece una pequeña florecita. Por eso convertimos en un acontecimiento cuando de pronto ha salido una hojita a un árbol. Mira, Fer, mira, que le ha salido una hojita. Que sea capaz de disfrutar de pequeñas cosas, porque creo que esos 2 elementos te dan una enorme fuerza. Y luego hay de ese optimismo, también hay una cosa que yo le ejercito, que es saber cambiar de planes. Que la frustración del cambio de planes no sea demasiado. Entonces, le premio si cuando cambiamos de planes lo acepta bien. Es que somos una sociedad que nos estamos acostumbrando a tenerlo todo como y cuando queremos. Y más los niños ya es una cosa increíble. Y eso increíble, genera mucha frustración.
si nos pasa a los adultos, no quiero ni imaginar a los niños en épocas como, por ejemplo, Navidad, ¿no? Que les meten la publicidad por los ojos continuamente, que es horrible, y nos están haciendo ser una sociedad frustrada continuamente. Persigue tus sueños, pero mientras te estoy diciendo que no puedes conseguirlos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que romper un poco con eso y también lo que tú decías, ¿no? O sea, bueno, pues no frustrarte si las cosas no salen como pensabas. Mira, dice Pipistrello, las 4 palabras de la vida: gracias, perdona, te quiero y adiós. Gracias, perdona, te quiero y adiós. ¿El adiós? Bueno, el adiós en alguna ocasión no queda más remedio que el adiós. Sí. O sea, el adiós tampoco es no debe ser... Mira, dice, completamente de acuerdo, María, te dicen por aquí. Y la crueldad del capitalismo, el capitalismo antinatura. Estoy un poco anticapi. Sí, ya te veo, sí. Sí, puedes llamar a Miguel Urban. Sí. Puedes hacer en fin, pero, no, sí que es verdad. Pero, no lo sé, saber perdonar y saber perdonarse a uno mismo. Saber perdonar. ¿Por qué es importante saber perdonar? Porque no hay nada peor para la convivencia que el rencor. Siempre hay gente que es muy rencorosa, que mantiene el rencor 30 años. Yo conocí una historia, la voy a contar, no voy a dar muchos detalles del nombre porque ya no vive, pero en todo caso, bueno, tiene familia. Era una persona muy conocida en Chile. Y me tocó hacer un viaje a Chile con él. Y entonces fuimos y me dijo, oye, Fernando, te voy a pedir, por favor, si me puedes acompañar a comer a casa de mi madre, que no me hablo mucho con ella. Dice, porque... Digo, pero hombre, si llevas viviendo fuera de tu país tantos años y estás volviendo por primera vez después de que se fue exiliado con Allende, y había vuelto 1 o 2 veces, pero en visitas muy breves, y volvía por bastantes días y me tocó acompañarle. Y entonces me dijo, dice, ya, no, pero es que no tengo ninguna buena relación con mi madre. Dice, nos dejamos hablar porque me envió a un internado cuando tenía 6 años. Este era un señor mayor, anciano. Y le digo, hombre... Yo entiendo, estoy convencido de que fue un mal momento para ti, que todo esto lo has vivido, no me quiero meter, yo no voy a ahondar en las raíces. Pero cuando tenía 6 años, 6 años, ¿cuántos han pasado? ¿50? ¿60? Y no, porque esto no se olvida, tal. Y entonces fuimos a comer con la madre. Y entonces fue muy agradable, la verdad fue una comida muy, muy agradable. La madre estuvo muy simpática, era una mujer mayorcísima ya, os podéis imaginar, porque él era anciano, lo que pasa es que le había tenido muy joven. Una mujer muy mayor. Y en la comida salió el tema. Como tú no me has perdonado nunca, le dijo, porque tú me tal, y una bronca por lo que había ocurrido cuando tenía 5 años, pero una cosa completamente... Y entonces yo lo miraba y decía, bueno, porque claro, me preguntaban, bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Y yo, a ver, yo no me atrevo a meterme en vuestra historia familiar, digo, pero bueno, ya que soy el expatriado, soy el de fuera. Vengo de relator, ¿no? Como vengo del extranjero, como vengo de otro planeta. Eras el relator. Digo, pues yo creo que... Bueno, que el perdón siempre es una buena doctrina. Y entonces terminamos la comida. Bueno, dentro de todo salió bien, no salió muy mal, o sea, hubo un poquito de enfado, pero salió bien. Y cuando salimos, él me dijo incluso, oye, muchísimas gracias porque me has acompañado, yo esto no podría haberlo hecho solo, y en cierta forma también empiezo a pensar que quizá, tal, fíjate, 60 años después, ¿eh? Y me dice, ¿tú me podrías acompañar al internado? Entonces nos fuimos de visita al internado. Y le dije, sí. Además, fíjate, yo soy bastante vampirizador de sentimientos humanos. Entonces te agradezco que me permitas vivir esto junto a ti y poder observar qué es lo que le ocurre a alguien cuando yo encantado y tal, y entrar del brazo contigo en el internado. Y entramos al patio. Y entonces tuvo un escalofrío real, físico, en cuanto pisó aquel colegio. Lo había pasado muy mal, había sido una etapa muy dura, entonces todo eso conectaba con lo que le había ocurrido en la vida y la manera en la que lo había afrontado y cómo medía la relación con su madre. Bueno, aquel viaje le sirvió bastante para reconciliarse. Estuvimos dando un paseo por el patio del internado y entonces me iba contando anécdotas de cosas que le habían ocurrido con algunos compañeros, de así algunas cuestiones que había vivido siendo muy niño, tan pequeño. Yo veía a ese señor mayor y trasladado en realidad veía a ese niño metido en un cuerpo de señor mayor, caminando por los patios del colegio, con las mismas reflexiones, con el mismo sufrimiento que un niño al que no se le había escuchado entonces. Y me llamó mucho la atención. Y entonces después hablamos durante muchas horas, nos fuimos a la casa de Neruda, en Isla Negra, y nos sentamos allí a charlar y escuchábamos el mar de la playa de Neruda, donde Neruda había escrito sus poemas. Y entonces, hablando con él, reflexionamos mucho sobre el perdón, lo que significa el perdón. También hay que saber perdonarse.
porque él estaba ya, después de tantas horas conversando y con tantas emociones y tan vivas, estaba muy arrepentido de lo que le había ocurrido tantos años con su madre. Entonces yo le decía, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que aprender a perdonar también supone aprenderse a perdonar a uno mismo y aceptarse a uno mismo. Y entonces somos producto también de nuestra propia vida y hay que aceptarnos, y somos así y no pasa nada. Y el tiempo pasa y, oye, ahora estás en esta situación, en aquel momento te parecía una buena idea. Y en aquel momento, con los datos que tenías, volverías a hacer lo mismo. Así que mira hacia adelante y no mires con tanta dureza hacia atrás, ¿no? Pero fue un momento muy bonito y para mí fue muy especial porque en realidad me enseñó, esto fue, pues, debió ser en el año 2000, una cosa así, 98, en el 2000 aproximadamente. Y me enseñó también la importancia del perdón. El perdón hacia afuera y el perdón hacia adentro. Y ya está. Esa era la historia. Oye, me acabo de acordar, la verdad es que no tenía previsto contarlo, si no lo habría ordenado mejor en mi cabeza, os pido disculpas. Pero sí, me parece que es muy importante saberse perdonar y saber perdonar a los demás también. Y entender que todos somos producto de pequeños fragmentos, unos son más positivos, otros nos han hecho sufrir, pero gracias a eso somos la persona que somos hoy en día. Y así está la cosa. Así que con esto la cafetera se marcha. Mañana vuelve y con otro consejo de leticista. El leticista. Sí, que nos ha gustado mucho el concepto. Gracias, amaos, mamen, Sbroker, Ángel, Vivistrello, muchísimas gracias por vuestra compañía, muchísimas gracias por vuestro apoyo y siempre por vuestro cariño. A todos los oyentes, allí donde estéis, en cualquier lugar del planeta, escuchando la cafetera. Porque si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Carry me, you call me yours.